Bueno, buenas tardes. Hoy siguiendo un poco con los videos de explicación del resumen de la materia. Hoy vamos a tratar el tema de el seguro, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la definición de la ley. La ley, esto necesariamente lo tienen que saber. El seguro es un contrato mediante el cual un asegurador se obliga, mediante el pago de una prima, a resarcir un daño si ocurre el evento previsto. Esa es la definición, la que está en el resumen, pero la vamos a desmenuzar para que la puedan entender en su totalidad. Entonces vamos a empezar con contrato. Contrato ya lo vimos, muy por arriba, lo vimos acá, en la pirámide jurídica. Fíjense que la base de la pirámide jurídica, o sea, la parte más ancha, donde está el puntero del mouse, dice contratos entre particulares. Y justamente el seguro es un contrato entre particulares. Y eso lo que hace es que se convierta en ley para las partes. Esto es, las partes están obligadas a cumplirlo, más allá de las circunstancias que puedan devenir después de celebrado el contrato. Esto es, una vez que se firmó el contrato hay que cumplirlo. Inclusive la ley lo que prevé es que todos los contratos se celebren de buena fe y los contratos se han hecho para que sean cumplidos. Entonces, ¿es el contrato un acuerdo? No, definitivamente no. Un contrato es un acuerdo entre particulares a los cuales las partes se someten como a la ley misma. Entonces es mucho más que un acuerdo. La base de un contrato, sí, ok, es un acuerdo. Pero el contrato, cualquier contrato, es mucho más que un acuerdo. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo celebre un acuerdo, ¿sí? Para no, con algún hincha de River, alumno, para no cargarlo durante la cursada. Por el campeonato del año pasado, por el último campeonato. Y celebramos un acuerdo. Y yo digo, bueno, yo no lo cargo, no te cargo con el campeonato, y bueno, me cargas con la copa que perdimos, la Libertadores que perdimos en España. Bueno, listo, ok, hicimos un acuerdo. Ahora bien, ¿es ley para las partes? No, claro que no. O sea, 3 minutos después de celebrado el acuerdo, voy a seguir cargándolo. Y no voy a tener ninguna consecuencia por hacerlo. Entonces, un acuerdo no es un contrato. Distinto, por ejemplo, si alquilo una casa, celebro un contrato, y en ese caso es ley para las partes. Esto es, el inquilino tiene que pagar necesariamente, sí o sí, y el propietario del inmueble tendrá que dárselo al inquilino para que el inquilino viva adentro. Entonces, ¿qué pasa si una de las dos partes no cumple? Bueno, es más o menos simple, ¿sí? Si el inquilino no cumple, no paga, el propietario lo desaloja, lo echa a la calle con todos sus bártulos. Y si el inquilino paga y el propietario no lo deja usurpar, no lo deja usufructuar la propiedad, o sea, esto es, no puede vivir en la propiedad, lo que va a pasar es que va a romper el contrato y le va a hacer un juicio, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente, insisto con esto, porque yo después pregunto y me dicen, ¿el contrato es un acuerdo? Sí. No, el contrato es mucho más que un acuerdo. Es una ley entre partes. Acuérdense, por favor, de la pirámide jurídica. Bien, seguimos. ¿Quedó claro entonces el tema de contrato? De todos modos podemos revisarlo.
Y vamos a definir, entonces dijimos, ya definimos que es un contrato. Y acá aparece la palabra asegurador, que después lo vamos a ver. Pero el asegurador es siempre una compañía, ¿sí? El asegurador se obliga, dice, o sea, toma la obligación de compensar, resarcir un daño si este ocurre. Ahora bien, dice, mediante el pago de una prima. Esto está en el artículo primero de la ley. No interesa el nombre. Si ustedes ponen ley de seguro, van a ver que en el artículo primero está ese párrafo, ¿sí? Ahora dice, mediante el pago de una prima. Por ahora, hasta que veamos prima, entiendan que prima es lo más parecido a precio. Es muy parecido a precio. De hecho, prima precio, es una de las definiciones de prima. Nosotros vamos a ver 4. Pero por ahora quedémonos que es el precio. Ahora, fíjense por favor que en el artículo 1 dice mediante el pago de una prima. Entonces, a la pregunta de ¿el seguro es gratuito? La respuesta ¿cuál va a ser? Claramente no, porque justamente la ley dice en el artículo primero que mediante el pago, hay un pago. Entonces cualquiera me puede decir, profe, me parece que esto no va porque yo me compré una heladera en Garbarino y me regalaron el primer mes de seguro. Es mentira, alguien lo paga. O está incluido en el precio de la heladera, o lo paga Garbarino, o no sé, el cura, pero alguien lo paga, ¿sí? Porque la realidad es, y siguiendo con la definición anterior, cuando vimos desde el punto de vista técnico colectivización de riesgo para afrontar, ¿sí? Nosotros también lo vimos que había que pagar. ¿Se acuerdan que habíamos que pagar el boleto cuando subíamos el colectivo? Bueno, que había que pagar. Y sí, porque si no, no hay manera de mantener la comunidad de riesgo. Si no es mediante un pago que se va realizando. Quedó. Resarcir, ya dije, compensar. Y me queda solamente la última parte de la oración que dice si ocurre el daño previsto, el evento previsto. Entonces, por favor, prestemos atención ahí que es condicional. Tiene que haber una condición. Esto es, el asegurado va a tener que pagar la prima y el asegurador solo va a compensar, a resarcir, si pasa lo que estaba previsto en el contrato. Si no, se va a quedar con la plata. Para que ustedes lo entiendan, y solamente para que lo entiendan bien y no quede ninguna duda, y no lo pueden usar en una prueba y no lo pueden generalizar, es parecido a la quiniela. Esto es, yo voy y le juego 10 pesos al 23, si sale el 23, la quiniela me va a pagar a mí el premio. Si no sale, se va a quedar con mi dinero y con ese dinero que recaudó de todas las jugadas va a pagar los premios de los que acierten. Insisto, es solamente para que lo entiendan, ¿sí? No se puede de ninguna manera asociar el juego con el seguro. Bien, esa es la definición desde el punto de vista legal de seguro. Vamos a seguir en otros videos profundizando en algunos conceptos como el de prima, el de resarcir, el de pago, etcétera, etcétera. Pero quería que tuvieran la primera definición. Bueno, muchas gracias.